Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Seguimos hablando de la geografía agrícola y vamos a ver la tercera parte del clima. Hemos estado hablando del clima en los últimos videos, así que lo primero que vamos a establecer es la diferencia entre climatología, que es el estudio formal de los climas y su posible aplicación a ciencias aplicadas, como la agronomía, por ejemplo, y la meteorología, que es el estudio de todos los fenómenos ambientales, ¿cierto? Las nubes, la lluvia, etc. Hablaremos de las nubes y hablaremos de su impacto en el cielo, que sería la nubosidad. Y al final de este video vamos a hacer un pequeño resumen de la importancia y la lectura desde la geografía agrícola. Para facilitar el estudio, diremos que a nivel climatológico o meteorológico vamos a reconocer macroelementos, macroprocesos o macrofenómenos, y también tenemos los microelementos. Dentro de los macroelementos vamos a decir que hay ciertas fuerzas que se producen a nivel planetario, producto de la rotación del planeta, que ocurre normalmente, ¿cierto?, de oeste a este. Estas fuerzas se conocen como fuerzas de Coriolis y permiten explicar por qué las grandes masas de aire o de agua giran en un sentido a favor o en contra de los punteros del reloj, dependiendo del hemisferio donde estén. Diremos que también dentro de estos macroelementos reconocibles en la atmósfera vamos a encontrar los ciclones o sectores de baja presión o borrasca asociados a condiciones de tiempo variables. Por el contrario, anticiclón o sectores de alta presión o de tiempo relativamente estable son aquellos que están normalmente visitando también las costas de Chile o de otros países, ¿cierto? En los bordes de estos ciclones y anticiclones o en el interior de estos ciclones y anticiclones tenemos los famosos frentes, que es la línea de avance de las nubes, de la lluvia, de las tormentas. Dentro de los microelementos, obviamente tenemos que destacar la presencia de las nubes y su impacto, que es la nubosidad, entendiendo las nubes como grandes masas de agua, pero en forma de finas gotitas, muy pequeñitas. Tenemos las precipitaciones, ¿cierto? Entiéndase la lluvia, entiéndase la nieve, el granizo. Tenemos el viento, considerado otro microelemento dentro de este esquema que estamos revisando. El viento no es más que masas de aire que se desplazan con cierta intensidad y con cierto sentido, producto de las diferencias de presión. Y sobre la radiación, recordaremos que la principal radiación que nosotros recibimos viene de la luz solar. En la medida que nosotros estamos en el ecuador del planeta, la luz del sol golpea la superficie de manera más o menos perpendicular, aumentando la temperatura. No así cuando estamos en las altas latitudes, entiéndase cerca del polo o en el polo, donde la luz solar atraviesa más capas de la atmósfera, se enfría, entonces el efecto sobre la temperatura es menor. Acá en la imagen entonces podemos ver el efecto Coriolis, ¿cierto? En el cuadrito, en el dibujo que está a la izquierda, tenemos este movimiento de las masas de aire o de agua en el hemisferio norte y algo parecido en el sentido contrario en el hemisferio sur. A esto le llamamos entonces la fuerza o efecto de Coriolis. En la imagen que está al medio estamos viendo una zona de altas presiones asociado a tiempo estable.
tenemos las famosas isobaras o líneas de igual presión, y el sentido entonces de las corrientes de viento, que en este caso sería en contra de los sentidos de los punteros del reloj. Abajo tenemos un centro de baja presión, donde podemos apreciar entonces dos frentes, un frente frío de color azul, con estos elementos espinosos o triangulares, y un frente caliente con estos elementos de color rojo, ¿cierto? Con estos elementos en forma de semicírculo. ¿Okay? Entonces, resumiendo, el movimiento del aire sería más o menos en este sentido, y el de baja presión gira precisamente al revés. La última imagen de la derecha, podemos observar el comportamiento de las masas de aire durante una borrasca o centro de baja presión, donde la masa de aire cálido asciende, se produce, por ejemplo, precipitación, que es una opción. O al contrario, durante un anticiclón, nosotros vamos a ver que la masa de aire frío desciende y se produce una situación de tiempo más estable. Aquí en esta imagen retomamos el tema de los vientos. Los vientos los vamos a dividir en tres categorías grandes: los vientos planetarios, como podrían ser los alisios, que se ubican en el ecuador del planeta. Fíjense el sentido de giro que tienen en cada hemisferio. Después tenemos los vientos regionales, asociados a centros de alta y baja presión, como por ejemplo podría ser el Mistral, que se presenta en Europa. Es un viento frío que viene del norte o del noroeste en dirección al continente. Y yo creo que todos conocemos los grandes vientos huracanados, ¿cierto? Los famosos tifones, monzones, etc. Entre los vientos locales, podemos decir que en un país, en alguna región de algún país, nosotros podríamos observar que la temperatura del aire sobre el suelo tiende rápidamente a calentarse. Por lo tanto, esto sube, produce un vacío y es reemplazado por el aire frío que viene del mar. Eso ocurre durante el día. Durante la noche, el aire caliente o más caliente o tibio, ¿cierto? Viene desde el mar, ¿cierto? Asciende en dirección hacia el continente, y desde el continente hacia el mar avanzaría el viento frío. En el caso de Chile, nosotros tenemos un viento que sopla de la cordillera hacia el mar. Tiene varios nombres. Genéricamente, en el norte le decimos terral, en la zona central le decimos raco, y también recibe el nombre de puelche. Nubosidad, nubes, ¿cierto? Bueno, dijimos que las nubes son precisamente hidrometeoros, son grandes masas de partículas de agua. Estas gotitas de agua tienen un tamaño que es próximo a las 50 micras, tal vez un poco menos, y van subiendo, ¿cierto?, por diferencias de presiones, temperatura, etc. El impacto que produce sobre el cielo, el grado de cubrimiento que se produce en el cielo, es lo que nosotros entendemos por nubosidad. Hay muchos tipos de nubes. Se habla de 10 géneros básicos de nubes, con sus especies, ¿cierto?, con sus subespecies y variantes, de tal manera que en la actualidad se conocen alrededor de 100 tipos de nubes. Los más conocidos, los más típicos son el estrato, que es una nube que está por debajo de los 2.000 o 3.000 metros, los nimbos, que están un poquito más arriba, asociados a lluvia, el cúmulo, que tiene un aspecto de mota de algodón, entre los 3.000 y los 5.000 metros, y las nubes más altas son los cirros, que están en torno a los 10.000 metros o 12.000 metros.
cuál es la importancia, cuál es el efecto que tienen todos estos elementos para fines prácticos, que en general el estrato está asociado a niebla, cuando está sobre todo inmediatamente en contacto con el suelo, niebla, ¿cierto? Y las precipitaciones pueden ser lluvia, nieve, granizo, dependiendo del tipo de nube de la que estemos hablando. En esta imagen podemos ver entonces algunos tipos de nubes, algunas variantes, ¿cierto? Los tipos básicos tenemos los estratos, que ya los mencionamos que van a muy baja altura. Tenemos los cúmulos, que están en torno a los 3.000 metros, 5.000 metros. Tenemos las nubes de alto desarrollo vertical, que son los cumulonimbus, asociadas a tormentas eléctricas y lluvia. Y los cirros, que los tenemos muy arriba, en torno a los 10, 12 kilómetros. Acá tenemos algunas fotitos reales. Fijarse en los colores de las nubes. Tenemos el estrato, ¿cierto? En forma de niebla, nube muy baja. Tenemos los cúmulos, como les decía, con aspecto de algodón. Los cumulonimbus, nubes de gran desarrollo vertical, asociadas a tormentas muy fuertes, colores grisáceos y a veces de colores pardo claro, pardo oscuro. Y muy arriba, en la atmósfera, pero en torno a los 10 o 12 kilómetros, están los cirros. Entonces, lo que me interesa transmitir en este video es que al revisar el clima, necesariamente tenemos que recurrir a una línea especializada en el mundo agrícola. Entonces hablamos de la climatología agrícola. Esta nos permite tipificar los climas a lo largo de un país, a lo largo ancho de un país, y nos permite entonces organizarnos en nuestro quehacer agrícola, en realidad agropecuario. Pero también tenemos que saber lo que va a pasar durante el día, durante la semana o en el próximo mes. Entonces, en ese caso, la mirada tiene que ver con la meteorología agrícola. ¿Ok? Tanto la climatología como la meteorología agrícola nos permiten hacer una buena selección y planificación de la actividad agrícola en general. ¿Ok? Así que espero que este video haya sido de máxima utilidad para ustedes y continuaremos con nuestros próximos videos desarrollando los temas respectivos. Me despido, que estén muy bien y será hasta una próxima ocasión. Chao, chao.